Permítanme que les dé la bienvenida a este acto que les ha convocado el Archivo Histórico Nacional de España y la editorial Sierra y Marión, con la que tenemos ya una colaboración de hace bastantes años, y que gracias a esa colaboración, pues esta casa en parte se ha convertido en lo que debe de ser un centro de memoria, de conservación de memoria, pero también un centro de debate y de discusión y de repensar esa memoria y ese presente, lógicamente. Permítanme unas breves palabras con la venia de los componentes de la mesa. A mi izquierda está Juan Pajaren, lo cito en primer lugar por cuestión de edad, por decirlo de algún modo, el alcalde, Rodrigo Almeida, el editor, Basilio, y por supuesto el gran protagonista que es Luis Peral, que es el autor del libro. Pero les pido 5 minutos porque me gustaría explicarles brevemente dónde están. Pues fíjense, están en un edificio que yo siempre digo que somos un camaleón urbanístico en esta ciudad nuestra, Madrid. Un camaleón urbanístico porque estamos aquí camuflados dentro del campus, maravilloso campus del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Estamos en los altos del hipódromo, estamos en la colina de los Chopos, para que se ubiquen, estamos al lado de la residencia de estudiantes. Bien, pero esta institución es una institución muy antigua. Es una institución que surge por, digamos, la iniciativa de esta señora que tengo a mi izquierda, que es doña Isabel II. En ese proceso de construcción de la nación liberal democrática que surge en toda Europa en la segunda mitad del siglo XIX, era fundamental construir una identidad de nación, una identidad común. Y para eso, en toda Europa, se lanzaron a crear centros de cultura que generasen identidad. Y uno de esos centros de cultura pues, fue el Archivo Histórico Nacional del Reino de España, que así dice el Real Decreto de 1866, por el cual nos crearon. Y digo que somos un camaleón urbanístico porque la verdad es que esta no ha sido siempre nuestra sede. Hemos tenido más visibilidad en otras épocas porque nuestra primera sede fue la Carrera Academia de la Historia, en la calle León, lógicamente, donde fuimos injertados y creados por los propios académicos. Después, en el año 1901, nos fuimos a un sitio maravilloso, que hoy se llama Biblioteca Nacional, pero que entonces no era solo Biblioteca Nacional, sino que la mitad de las dependencias de la Biblioteca Nacional eran el Archivo Histórico Nacional. Y ya será en 1953, cuando, un 12 de octubre, precisamente, vamos a cumplir años de estar aquí, en Día de la Hispanidad, se trasladó el archivo a este emporio del conocimiento, por así llamarlo, porque ya desde 1939 se estaba construyendo aquí, gracias a Fisac, que actuaba como arquitecto, se estaba construyendo el emporio de la ciencia y del conocimiento. Bien, esto es donde están, y en la institución. Ahora, ¿cuál es nuestro negocio? ¿A qué nos dedicamos? Pues el Archivo Histórico Nacional, desde su fundación, tiene dos misiones. Una, ser un repositorio de memoria documentada y precisa, es decir, la memoria positiva, es decir, la memoria que está en los documentos, en los testimonios documentales. Y ese mandato nos hizo recopilar documentación de España pues desde el año 696, hasta prácticamente la actualidad. Y la otra misión que se nos encomendó entonces pues fue ser, y esto es bastante desconocido, incluso desde el punto de vista de los administrativistas o del derecho administrativo, somos el Archivo Histórico del Reino, de la Administración General del Estado y de los órganos superiores del Poder Judicial. Es bastante. Es decir, tenemos una función administrativa y una responsabilidad social. Guardamos y administramos la información documentada para la Administración General del Estado, el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. Bueno, pues con esas misiones, ese es nuestro negocio y nuestro gran problema precisamente es que la falta de visibilidad y quizá una situación mejorable, sustancialmente mejorable. Pero estamos trabajando en ello. En nuestro plan estratégico preveemos una ampliación para poder albergar todo ese ingente acervo documental que está de la Administración General del Estado. Está ahora mismo en situación, yo diría, de riesgo. Me atrevo a decirlo como director del Archivo Histórico Nacional, que está en situación de riesgo, porque no está bajo el amparo de instituciones guardianas
de memoria como es esta. Dicho esto, que sirva como introducción, si les parece, vamos a centrarnos en el acto que nos tienen convocados. Y, en primer lugar, le voy a pasar la palabra pues, al protagonista, de lo que estamos aquí. Y siempre que hay un libro, siempre hay detrás dos actores, ¿no?, fundamentales. Uno es el editor, lógicamente, y otro es el autor. Cerraremos con el autor, que ha tenido, es el creador. Pero vamos a empezar, si les parece, con el editor. Así yo podría Señoras y señores, queridos amigos, muy buenas tardes. Efectivamente, estamos en una institución señera de nuestro país, de nuestra ciudad, y podemos corroborar las palabras de su director, Ramón Romero Fernández Pacheco. Es una institución abierta, puesto que un acto como el de hoy demuestra que ante distintas propuestas de libros de géneros diferentes siempre hemos encontrado las puertas abiertas del Archivo Histórico Nacional. Es algo que hay que agradecer, puesto que además de la labor que desarrollan custodiando, como muy bien ha resaltado él, pues prácticamente toda nuestra historia, son, si no recuerdo mal, 44 kilómetros de estanterías, anaqueles y armarios donde se custodia esa historia. También tienen distintos legados literarios, que es lo que nos vincula más a la institución, y por eso pues, le quiero agradecer que periódicamente nos permita presentar obras tan especiales como la de hoy, que tienen de alguna forma también esa dualidad. Es una obra de creación, es una obra literaria, pero también tiene una peculiaridad, un componente histórico-historicista, puesto que el libro de Luis Peral Guerras y Censura Previa nos está de alguna forma sintetizando la historia reciente, es decir, los primeros 20 años, las primeras 2 décadas de este tercer milenio. Y bueno, pues sigue la estela de otra serie de obras que hemos presentado en esta institución. Recientemente convocamos también a nuestros lectores, a los medios y a los críticos para presentar en esta misma sala otra publicación que tiene similitudes con el libro que hoy presentamos. En este caso era un libro póstumo. El autor, en el desarrollo de su quehacer, su faceta política, no quiso publicar en vida una obra que no obstante ha tenido una gran repercusión. Me refiero al libro Poesía en la tangente del presidente Leopoldo Calvo Sotelo. También presentamos en esta institución el libro de reflexiones del político e intelectual Javier Pérez. Y yo espero que pronto podamos presentar una nueva obra de mi querido amigo Juan Van Halen. El inductor ha sido la persona que ha propiciado el encuentro de esos dos elementos, según dice el director, fundamentales del mundo del libro, de la historia del libro, que es el autor y el editor. Hay un tercer elemento que yo creo que es fundamental, son los lectores. Y esta tarde representan todos ustedes ese colectivo que es imprescindible, sin el cual no tendría sentido la labor ni del autor ni el editor. Pero vayamos a lo fundamental, vayamos a la obra que nos incumbe, y les voy a contar brevemente cuál ha sido pues esa pequeña historia de un libro que nos llegó, como digo, a través de la intercesión de Juan Van Halen. A Juan Van Halen siempre hay que escucharle con atención, porque es una persona sabia. Él dice que por edad, yo creo que posiblemente sea también por genética, ¿no? Pero lo cierto es que Juan Van Halen nos ha acompañado desde el principio de nuestro proyecto editorial. Y le contaba al alcalde que para nosotros este año es un año especial. Este curso, vamos a hablar de curso literario o curso cultural, es fundamental porque cumplimos nuestro primer cuarto de siglo. 25 años de labor ininterrumpida en un mundo realmente complicado, como es el contexto cultural y literario, siempre al borde del abismo, con la incertidumbre, sin saber qué es lo que puede ocurrir al día siguiente, sobre todo en nuestro caso, que somos un proyecto editorial independiente, no adscrito a grandes grupos mediáticos o editoriales, y que nacimos en un barrio madrileño, en un distrito, porque lo de barrio ya no pues está bien visto, no es políticamente
a mí me gusta decirlo, puesto que antes sí que tenía una razón de ser, pero ahora se habla de distritos, y efectivamente somos de un distrito, yo creo que muy castizo, como es el distrito de Tetuán, Tetuán de las Victorias, creo que era la denominación antigua, y un proyecto como nuestro, que nació en ese contexto geográfico y que ha permanecido 25 años, me parece que hay que celebrarlo. La mejor manera será con una exposición que hagamos precisamente también en las instalaciones del propio distrito, en la calle Bravo Murillo. Por eso quiero agradecer a Juan Manjaren, y no quiero, por supuesto, robar protagonismo ni tiempo a Luis Peral, pero como inductor que decía antes, hay que mencionar que Luis pues es un autor reciente, pero Juan estuvo en los comienzos titubeantes de nuestro proyecto. Y eso ha hecho que se convierta en un histórico, en todos los sentidos. Primero porque fue uno de los primeros autores a los que publicamos. Precioso libro, poemario ilustrado por Luis Delgado, Álvaro Delgado, perdón, que bueno, sigue siendo un referente de esas ediciones primeras que realizamos con mucho gusto, con mucha inexperiencia, pero reconocido como un modelo de edición. Precioso libro en comunio. Y de su mano nos han venido muchos autores, porque desde el principio quisimos acuñar, ya que éramos una editorial de barrio, de distrito, lo que quisimos es configurar una gran familia literaria. Y yo creo que eso sí lo hemos conseguido. Además de permanecer durante 25 años y publicar más de 1900 obras de gran calidad, como la que presentamos hoy, hemos podido configurar una gran familia de más de 2.600 autores de 4 continentes. Y eso hay que agradecer a las personas que nos auparon, nos respaldaron de manera altruista y generosa desde el comienzo, como es el caso de Juan Manjaren. Por tanto, Juan, era preciso recordarlo aquí y aunque efectivamente hemos estado en muchas guerras, pero lo fundamental es que hemos podido sobrevivir a todas. Y aquí estamos. Con respecto al libro de Luis, como decíamos antes, no quiero quitarle el protagonismo ni al autor ni al alcalde que va a presentar, que va a hablar de la obra. Para mí tiene ese valor que les comentaba antes. Desde un punto de vista, yo diría que más que periodístico, casi ensayístico o literario, él nos narra lo que ha sido el arranque, el comienzo de este siglo XXI. Cuando los agoreros vaticinaban el final del mundo, cuando nos decían que el tercer milenio iba a traer todos los desastres, iba a ser una debacle, lo cierto es que también muchos lo comenzábamos con la ilusión de una nueva etapa, vital, personal, profesional. Y lo cierto es que nos ha dado muchos disgustos, nos ha hecho vivir situaciones inéditas, pero también ha sido muy gratificante en muchos aspectos. Siempre me refiero desde el punto de vista cultural, literario, que es el que habitamos. Y en ese sentido, quizá, después de una dura pandemia que ha cerrado a todo el mundo, la gran satisfacción ha sido poder constatar que la lectura, que el libro, el mundo del libro, ha sido la actividad preferida durante esa pandemia, durante esos largos meses de encierro, lo que nos ha reforzado, de alguna forma ha justificado nuestra vocación, una vocación no siempre comprendida y no siempre respaldada, pero el hecho de que una gran parte de la humanidad haya considerado necesario, oportuno, que haya necesitado de alguna forma zambullirse en la lectura de las obras muy diversas, de géneros muy distintos, y que eso les ha ayudado a combatir el desconcierto, desde luego, repito, supone un acicate para autores y editores para seguir desarrollando nuestro trabajo. Y una obra como esta, de Luis, donde por supuesto se hacen análisis políticos, sociales, de toda índole, es una obra con un componente didáctico y pedagógico. En modo alguno estamos ante una obra demagógica o ante una obra que intente adoctrinar. Por supuesto, el autor tiene sus convencimientos, tiene sus puntos de vista y en ese sentido creo que los expone, los muestra pues con claridad, pero con respeto. A mí me parece que eso es algo fundamental, sobre todo en un mundo y en un momento de crisis
crispación como el que estamos viviendo. Pero es que además es una obra escrita desde un prisma privilegiado, desde el que se toman decisiones, desde el que se ve la realidad con una panorámica mucho más amplia. Y en ese sentido creo que es un libro también valiente, puesto que aborda temas muy diversos y lo hace, como decíamos antes, a pecho descubierto. Por tanto, querido Luis, y aquí quiero finalizar mi breve intervención, solo me resta agradecerte la confianza que depositaste en nosotros. Un joven, ya no tanto proyecto editorial de barrio, de distrito, al que acudiste no hace muchos meses, con un manuscrito y con el aval, el respaldo de nuestro amigo Juan Manjarén. Espero sinceramente que el resultado final de nuestro trabajo, junto con el tuyo, haya merecido la pena y haga que te sientas satisfecho. Muchas gracias a todos. Pues bien, Juan Manjarén, cuando quieras. Muchas gracias, director. Alcalde, querido Basilio, muy querido Luis. Primero, yo me voy a ir de este acto deseando que el próximo día que presente algo no digan que es por lo mayor que soy yo, pero me encanta. Entonces, uno ya va siendo viejo, pero qué mejor lugar para un viejo que el archivo. Verdaderamente, yo creo que ahí habéis estado un poco entonado. Vamos a ver, no creo en los prólogos, eso lo he escrito hace muchos años. No creo que un libro necesite nada que le pongan por delante, cuando es un libro como en este caso, que tiene interés. Lo que pasa es que el prólogo también tiene una especie de condición de presentación de lo que el propio autor no va a decir de sí mismo. En ese sentido, sí es interesante un prólogo. Es lo que yo he tratado de escribir en el prólogo que he dedicado al libro de Luis Velarde. Los hijos únicos tenemos un privilegio, que podemos inventarnos nuestros hermanos. Yo a lo largo de mi larga vida, como aquí se ha dicho, pues me he inventado varios hermanos. Uno de ellos es escogido a Luis como hermano. Luis a mí me ha ayudado mucho. Varias, por no decir todas, las ingeniosidades, las dos ingeniosas que yo he dicho en mi etapa, en mi larga etapa de sábado, realmente el padre es Luis, porque Luis estaba al lado mío. Tú recordarás una ocasión que estamos hablando de lo que ahora llamaría memoria democrática. De otra manera, claro, nada peor que un archivo para hablar de la memoria democrática, porque no tiene que ver nada con la documentación guardada. Entonces, estaban produciéndose, no voy a entrar en el fondo del asunto, unas denuncias por parte de un senador de otro grupo parlamentario. Entonces, ante mi asombro, aunque ya he de confesar que Luis me asombra poco, entonces me pasa una notita que era una esquela de un periódico en la que decía: doña fulanita de tal, alcaldesa de no sé qué, fundadora de no sé cuántos, tal, y sus 3 hermanas fueron asesinadas en tal sitio. Bueno, entonces, claro, yo eso lo utilicé enseguida, o sea, no fue entendido porque el oponente, el adversario, que no era enemigo político, estaba hablando del feminismo, de no sé qué, de que ella es una alcaldesa fundadora, ¿te acuerdas? La primera alcaldesa de España. Bueno, entonces eso gracias a Luis, como otras muchas cosas que tampoco voy a citar porque me interesa que me las apunten a mí. Yo me he pasado algún tiempo, cuando era mucho más joven, muy joven, en este archivo, en el archivo de Simancas, en el archivo histórico militar y en el archivo naval
de los marqueses de Santa Cruz, buscando informaciones por mi manía genealógica de mi familia desde que llegaron a España hace mucho tiempo, hace siglos. Y por eso me hace muy feliz estar aquí hoy. En su casa. En compañía del director. Vamos a ver, sobre el libro, como ya he dicho, yo no creo en los prólogos, evidentemente no voy a leer el prólogo. Eso, compran ustedes el libro, que es lo que tienen que hacer, y leen el prólogo y el libro. Entonces, sí digo que Luis Peral es el que espere un libro inodoro, incoloro e insípido como el agua, no conoce a Luis. No conoce a Luis. O sea, este es un libro de reflexión y de acción. Y es un libro con valores, que defiende valores. Valores que él asumió desde muy joven. Y es un libro que tampoco se debe entender como un libro en contra de nadie. El que conozca a Luis sabe perfectamente que no es así. Es una reflexión. El libro supone abrir una ventana a una reflexión sobre acontecimientos, decisiones y reflejadas en opiniones suyas sobre circunstancias que han ocurrido desde el principio de este siglo. A su firme, rigurosa formación intelectual, él es abogado, economista, doctor en historia, con una tesis verdaderamente importante sobre la política económica de la Segunda República, con laude y convención internacional, pues aparte del doctorado en historia de sus dos carreras universitarias, tiene algo que es importante. Ahora que vemos que a la política llega gente que no tiene idea, que no ha hecho nada en su vida antes de la política, que no hace nada en la política, que me tengo que no haga nada después de la política, pero no se la posca, acaso. Luis ha ejercido un servicio público amplio, diverso. Él ha sido concejal del Ayuntamiento de Madrid. Ahí veo a nuestro amigo y viejo maestro Luis Eduardo Cortés, al que hace muchos años que me ha alegrado muchísimo de encontrarlo hoy. Y veo a otros muchos amigos como mi amigo el clérigo de Guadalajara, mi clérigo de Guadalajara, Luis, y a otros amigos que entonces, Luis ha puesto su formación, su talento y su credo al servicio al servicio público. Ha sido concejal, como he dicho, diputado autonómico, viceconsejero, consejero de dos consejerías, trabajo y educación, senador y es una persona que guarda una serie de conocimientos y de experiencias importantes. Ya querría yo, que lo he escrito muchas veces y lo hemos compartido mucho, que a la política se debería llegar con algo que ofrecer, ¿no?, a la ciudadanía. Este es el caso de Luis. ¿Por qué Luis reúne unos artículos en un libro en cuya citación yo he caído alguna vez? Pues yo le contestaría con palabras de Mallarmé, que en su Tertulia de la Vie de Rome dijo algo que en aquel tiempo se repitió mucho. Dice: todo en el mundo existe para acabar convirtiéndose en un libro. Pues es verdad. Y en aquellos han llegado a ser del
final de Quevedo a Roma, que dice: solo lo fugitivo permanece y dura, termina con el último. Pues entonces, ¿qué es eso de lo fugitivo permanece y dura? Pues que al final, en lo que parece fugitivo, en lo que parece que se pierde en los periódicos, pues está justamente un punto de reflexión para el lector. Y eso es lo que yo creo que hace Luis. Luis nos ofrece en sus artículos una reflexión, que hagamos una reflexión, y además nos da su opinión. Y nos da su opinión no como una imposición ni para marcarnos un camino, sino nos da su opinión para que podamos tener puntos de referencia en los valores. Él es un hombre que asumió desde muy joven una serie de valores. Ahora no se lleva mucho ese de hablar de los valores, pero Luis siempre asumió unos valores y esos se pueden ver muy claramente en más de centenar de medio centenar de artículos que conforman este libro. Yo creo que no tengo más que decir, sino felicitar a la editorial por haber publicado este libro y felicitar a Luis por haberlo escrito, agradecerle mucho que haya contado conmigo y aborrecer las nuevas técnicas, porque cuando lo tenían y no tengo nada más que decir, sino también ser feliz porque esté con nosotros, el mejor alcalde. Después de que hemos entrado muy bien. Eso me parece aceptable. Eso me parece aceptable sin pasar. Porque yo ahora la de Carlos III la conocemos y la de José todavía no está bien. Me encanta el tono que está cogiendo la presentación, me ha pasado un poco la seriedad del derecho. Le paso la palabra a nuestro alcalde, José Martín. Muchas gracias al director del Archivo Histórico Nacional por acoger la presentación de este libro sin censura previa, en un lugar en el que yo estoy seguro que todos los que estamos en esta sala estaremos en algún documento de los que aquí se custodian, posiblemente, visto cuáles son los documentos y cuál es el contenido de este archivo. En segundo lugar, felicitar por esos 25 años a Basilio, celebrarlo y además al Distrito de Tetuán, que por cierto es mi distrito, en el que yo también he vivido toda mi vida. Agradecer a Juan Van Halen, que ha hecho del amor al prójimo la máxima evangélica cuando habla de mí como el mejor alcalde después de Carlos III, porque todavía no lo he acreditado ni de lejos, por supuesto, y en todo caso me quedaría a mí aplicar la máxima evangélica de por sus obras les conoceréis, por lo tanto todavía queda tiempo para poder hacer un juicio. Por supuesto, agradecer a Luis Peral, en primer lugar, que haya escrito este libro, como no puede ser de otra manera, y en segundo lugar, que haya tenido la deferencia de invitarme a participar en la presentación de este libro, que me hizo llegar en el mes de junio, con lo cual lo que me permitió es que en el mes de agosto, donde me tomé unas merecidas o inmerecidas vacaciones, según se quiera ver, por lo menos pude disfrutar de la lectura de un libro que se puede leer de una sola vez, que es una cuestión muy recomendable, visto desde luego el contenido del libro, o que se puede leer administrándolo en pastillas para poder ir disfrutando aún más en función de cada uno de los 55 artículos. Y agradecer esta deferencia porque además sabe que mi intervención va a ser, si se permite la expresión, desde el desapasionamiento, es decir, tengo un enorme respeto por la trayectoria y la valía intelectual de Luis, pero es cierto que nunca hemos trabajado juntos, a pesar de que hemos trabajado en los mismos sitios, porque fue concejal en el Ayuntamiento de Madrid. No coincidimos, creo recordar, en el gobierno de la Comunidad de Madrid, porque yo entré en el 2007 y ahí ya era diputado y senador, pero sí trabajó en el gobierno de la Comunidad de Madrid y por tanto hemos tenido trayectorias que, siendo paralelas, ciertamente nunca se han acabado de entrecruzar
en nuestros respectivos destinos profesionales, y por eso digo que puedo hablar con cierto desapasionamiento de Luis Peral. Yo creo que hacía una reflexión muy acertada Juan Van Halen cuando hablaba de aquellos políticos que no tienen más oficio que beneficio que ser políticos, y que efectivamente esto no era una expresión ni un defecto que se le pudiera achacar a Luis en otras circunstancias, porque es cierto que Luis no vino a vivir de la política, pero vivía intensamente en la política. Y vivía intensamente en la política de acuerdo a lo que es su inmenso amor por España, que yo creo que es la primera cualidad que yo resaltaría desde luego de su trayectoria y particularmente de su libro, que caracteriza un profundo e intenso amor por nuestra patria, por la nación española, y en segundo lugar que lo hace bajo la premisa de sus principios, sus convicciones, del humanismo cristiano y de la fe que ni esconde, ni oculta, ni se avergüenza, sino que por el contrario siempre le ha acompañado y ha hecho gala en sus expresiones públicas. Y esto es importante porque cuando vienen tempestades, y en política suelen arreciar fuerte, las tempestades suelen ser cada vez más frecuentes, uno puede tender a pensar que ocultando sus principios y sus convicciones, o que quizás disminuyendo su fe en público, quizás pueda salvar esas tempestades. Sin embargo, Luis siempre ha salvado esas tempestades precisamente haciendo gala de sus principios, de esas convicciones. Uno de los artículos quizás más recomendables de estos 55 es sin lugar a dudas aquel en el que aboga de forma apasionada también por la libertad de voto en cuestiones de conciencia y por tanto por la necesidad de que los que estamos en política podamos también hacer caso a nuestra conciencia, aun a costa de que suponga un coste importante en lo que es nuestra trayectoria política. Creo que todos somos conscientes de que Luis Peral es perfectamente consciente de esa situación y sin embargo ese alegato apasionado en favor del voto en la libertad, cuando haya una cuestión de conciencia, yo creo que es altamente recomendable porque es una guía para poder también transitar por la vida. Y también tengo que decir respecto de Luis Peral, respecto de su trayectoria en política, que sin lugar a dudas fue un ejemplo de profesionalidad, de servicio y de vocación hacia los demás. Nunca la entendió, por supuesto, en beneficio propio, siempre la entendió para ayudar a los demás, para ayudar a contribuir a crecer, a que la sociedad creciera en todo momento, a que cada vez fuéramos una sociedad mejor, una sociedad en la que se respetara al diferente, pero en la que hubiera una serie de reglas de convivencia que nos permitieran, lógicamente, tener un proyecto común. Y de ahí también uno de los 55 artículos más recomendables, sin lugar a duda, es aquel en que glosan las bondades de la transición, precisamente con el periodo político, de lo que nos debemos sentir más orgullosos, porque ahí es donde los españoles dimos una muestra real y estuvimos a la altura de lo que el momento histórico en aquel momento exigía al conjunto de la nación, y precisamente era la capacidad de superar nuestras diferencias, y por tanto eso también es lo que ha guiado en todo momento a Luis en el ejercicio de la política, la capacidad siempre, desde unos principios y unas convicciones conocidas y públicas, pero sin embargo siempre de dialogar, siempre de tender la mano, lo cual no quiere decir que el diálogo y tender la mano sea un sinónimo de la rendición. La rendición no existe, sino que lo que existe, eso sí, es una voluntad de poder superar las diferencias en aras de una convivencia común, y por tanto yo creo que desde el punto de vista es un retrato que se acomoda a lo que debería ser en gran medida lo que debe ser un político, ser centrado en el servicio a España, en estar profundamente orgulloso de ser español, centrado en el servicio a los demás y por tanto entendiendo siempre la política como un acto de servicio hacia el conjunto de los ciudadanos y de la sociedad, y en tercer lugar hacerlo desde la fortaleza de unos principios y unas convicciones como las que tiene Luis, que ha defendido en todo momento, incluso en esas tempestades que, como decía anteriormente, tan fácilmente arrecian en el ámbito de la política, y en la cual yo creo que no es una cuestión de que nos comportemos como un junco que finalmente logra sobrevivir por mucho que se timbre, sino que seamos capaces de hacerlas y ponerlas siempre por delante en el ejercicio de nuestra acción política. Y eso es lo que trasluce en estos 55 artículos que componen este libro. Yo tengo que reconocer, eso sí, que me sorprendió el título. El título me sorprende no porque, y supongo que la editorial tendrá algo que decir también, un libro tiene que tener un título llamativo, y en este caso se cumple, ¿no?, sin censura previa. En tiempos en que lo políticamente correcto se ha convertido en dominante y en lo que es obvio que hay numerosísimas personas que tratan de que uno no pueda decir aquello que piensa en la sociedad en la que vivimos hoy en día, pues es obvio que sin censura previa es un título llamativo, pero yo creo que no es descriptivo de quién es Luis Peral. Yo creo que todo el mundo sabemos que si precisamente algo le ha caracterizado a lo largo de su trayectoria pública y su trayectoria intelectual es obviamente que siempre ha actuado sin ningún tipo de censura previa. Por tanto, el título llama la atención tratándose de quién es el autor. Y en segundo lugar, que han sido una serie de artículos que se han publicado entre el año 2007 y el año 2022, por tanto un periodo de tiempo
lo suficientemente amplio en el que se puede comprobar, sin lugar a dudas, lo insobornable de las opiniones de Luis, porque estos 15 años ha habido diversos gobiernos y les puedo garantizar que hay críticas hacia los gobiernos socialistas, pero que no deja de haber críticas también hacia gobiernos del Partido Popular y por tanto hacia el Partido Popular político al que él pertenece. Y por tanto que en el ejercicio de su libertad, en el ejercicio de su derecho a la opinión, cuando tiene que discrepar de su partido, lo hace y lo hace además de forma contundente, de forma firme y por cierto a mi juicio también de forma fundamentada en los artículos que he podido leer. Y al mismo tiempo también es un dato llamativo que estos 55 artículos se publican en medios de comunicación de muy diferente sesgo. No todos responden al mismo perfil, no todos responden a la misma línea editorial, incluso hay algunos medios de comunicación que podrían sorprendernos. Sin embargo, yo creo que da buena muestra, en primer lugar, de cuál es el carácter y la personalidad de Luis y también de que esos medios de comunicación, que en ocasiones no comparten ni de lejos en su línea editorial lo que Luis iba a publicar, sin embargo, tuvieron también el acierto, sin duda, de poder publicarlo. Hay una serie de cuestiones que son las que fundamentalmente, a mi juicio, dominan estos 55 artículos y básicamente son la preocupación de Luis por el futuro de España como nación, desde ese primer artículo en lo que compara a Zapatero con Chamberlain en el sentido de la rendición, en su caso, ante los fines que perseguía ETA, pero yo creo que fundamentalmente lo que se transformó fue un prólogo, desgraciadamente, de los pactos que tenemos en este momento con el gobierno de Pedro Sánchez hacia Bildu. Es decir, yo creo que también había un cierto cálculo político de una posible rentabilidad en términos de acuerdos o pactos que pudiera haber en el futuro por parte del Partido Socialista, o también yo creo que hay una cuestión que preocupa fundamentalmente porque todos somos conscientes de que el principal medio para empobrecer una sociedad y por tanto para hacerla más fácilmente dominable es el empobrecimiento de la educación, y en ese sentido Luis tiene una experiencia como consejero de educación que hace altamente aconsejable que podamos seguir todos los consejos y todo lo que escribe respecto de esta materia. Pero hay varios capítulos al respecto donde hay críticas fundadas tanto de las leyes de educación de la época de José Luis Zapatero, fundamentalmente también ese que se titula El PSOE se autolesiona con la ley CELA, que yo creo que también es particularmente interesante porque es un análisis y un diagnóstico de lo que supone esa ley educativa en estos momentos, o ese bachillerato también que es una muestra de la preocupación que tiene Luis. Como tiene preocupación también el ProEspaña, lógicamente se ocupa también de todas las cuestiones relativas a la memoria histórica, empezando por supuesto también por una experiencia familiar y personal que supongo que también le marcó de por vida, como es el asesinato, en este caso de su abuelo, pero que lo utiliza no con carácter vengativo, no con carácter vindicativo, sino como un instrumento para la reconciliación y para el encuentro entre los españoles, y por tanto no para la búsqueda de la venganza, sino para transitar por el camino de la convivencia una vez después de haber pasado por las circunstancias más difíciles y más complicadas. Pero sí hay una serie de artículos que demuestran la capacidad insobornable de Luis Peral para poner siempre encima de la mesa cuáles son sus opiniones, sus principios, sus convicciones, cuál es su fe. Es precisamente todos aquellos artículos que se dedican a la defensa de la vida. La defensa de la vida desde el mismo momento de la concepción hasta la muerte. Y por tanto, lo que es una argumentación y una exposición consistente, sólida, acerca de la necesidad, hoy más que nunca, precisamente, de que la defensa de la vida sea uno de los ejes esenciales que dominen el ámbito de la sociedad, y por tanto que es un debate determinante en estos momentos, más aún con la agenda legislativa que tenemos en el gobierno, y donde, como digo, yo creo que Luis ha establecido una línea coherente de actuación desde hace muchísimos años que hace desde luego que sea un referente cuando estemos hablando de este tipo de cuestiones, y por tanto cuando estemos hablando de todas las cuestiones relativas al aborto, estamos hablando de todas las cuestiones relativas a la eutanasia, y por tanto toda esa política y esa cultura de la vida que es absolutamente necesario e imprescindible que traslademos al conjunto de la sociedad, insisto, más aún en los tiempos que en estos momentos estamos viviendo. En definitiva, y por dejar paso al autor, que es el verdadero protagonista de este libro, como he dicho al principio de mi intervención, es un libro altamente recomendable, un libro que se puede leer de un tirón, que se puede administrar en pastillas, y un libro que en tiempos de incertidumbre, de crisis y de desesperanza como los que desgraciadamente vivimos hoy en día, desde luego lo que aporta es también dosis de confianza, de certeza y una serie de pistas sobre por dónde podemos transitar como sociedad, que es siempre desde el respeto al diferente, la defensa de los principios y las convicciones que cada uno tenga en la vida. Muchas gracias.
antiguo de los abogados del Estado. Yo soy otro más antiguo que el alcalde, soy abogado, soy archivo del Estado, pero no tenemos esa capacidad. Le voy a pasar la palabra a don Luis Peral. Por favor, gracias. Muchas gracias, director. Excelentísimo señor alcalde de Madrid, ilustrísimo señor director del Archivo Histórico Nacional, querido Juan Van Halen, querido Basilio Rodríguez Cañada, señoras y señores, me permitirán que no les salude a todos personalmente y que personifique el agradecimiento por haber venido aquí dos personas que empezaron como yo en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre y Luis Eduardo Cortés. Empezamos nuestra vida política como Quiero en primer lugar agradecer al alcalde de Madrid su enorme generosidad al haber aceptado participar en la presentación de este libro. Un agradecimiento especial porque no es que se lo haga entero. Hay otras formas de pasar las vacaciones más distraídas, pero le agradezco muy especialmente pues, que ha demostrado que se lo sabe y que se lo ha leído. También es de justicia agradecer a Juan Ramón Romero, director del Archivo Histórico Nacional, el poder hacer esta presentación en un marco tan magnífico como el que se encuentran ustedes. Un agradecimiento especial a Basilio Rodríguez Cañada, presidente del grupo editorial Sial Pinarión, por la acogida que desde el primer momento brindó a este proyecto y por la celeridad y eficiencia en ponerlo en marcha, con la ayuda de sus estupendos colaboradores. Baste decir que desde la primera vez que nos reunimos en su despacho hasta la edición del libro pasaron solo 43 días. Muchísimas gracias. Bien, es verdad que llevaba un padrino de lujo, Juan Van Halen, un amigo entrañable desde hace muchos años sin el cual este libro no hubiera nacido. Juan Van Halen es un ejemplo para todos como referente de la poesía española actual, por su dominio de nuestra lengua, por su incansable laboriosidad literaria, una persona de más de 40 años, así como por su rigurosa documentación y acreditación de lo que afirma en sus artículos, tanto si se trata de temas de plena actualidad como de referencias históricas. A su lado pasé muchos buenos momentos en nuestra actividad parlamentaria en el Senado y en la Asamblea de Madrid, porque en la vida política sobran malas caras y agresividad injustificada hacia el adversario, que al contrario de dar un espacio para el ingenio, la amistad y el sentido de humor, como los que yo he compartido muchas veces con Juan Van Halen. Este libro recoge 55 artículos que escribí desde el año 2007 hasta el año actual. Para los que no somos escritores profesionales, cada artículo es una especie de hijo cuyo nacimiento aguardas con impaciencia hasta que llega el momento de su publicación. Al revisar estos artículos para la edición del libro, he podido comprobar que, aunque he sido muy crítico con algunas personas o instituciones, grupos políticos especialmente, no he desbordado, elevado por la violencia del momento, los límites de la verdad. He intentado ser riguroso, verificar lo que afirmo y no difamar a nadie. También me ha parecido que lo que se dice y critica en muchos de estos artículos conserva en el momento actual en la España de 2022 plena vigencia. Finalmente pido a aquellas personas que pudieran ser tan amables de pedirme que les dedique uno de estos libros, que me disculpen de antemano si en un primer momento su nombre no me viene a la cabeza. Lo siento, les pido disculpas. En fin, a partir de una cierta edad no siempre el nombre y la cara se produce esa conjunción entre ellos y les pido disculpas de antemano y por favor que no hagan esa pregunta tan española de que no sabes quién soy. Muchas gracias a todos. Vamos a cerrar esta primera fase, ahora les dejo con el autor, por si quieren interrogar con él, por si me puede ejemplar. Y permítanme que aproveche la ocasión para decirles o invitarles que mañana a la misma hora la Fundación Independiente y el Archivo Histórico Nacional van a iniciar un ciclo de jornadas, 3 en concreto, mañana es la primera, sobre la temática España, un proyecto común. Mañana disertarán Jesús Sánchez Adalid y Isabel San Sebastián sobre esta cuestión. Mañana a las 7 en el Archivo Histórico Nacional. Gracias por haber venido a esta